Bueno chicos, vamos a terminar este portallaves. Quedó ya como portallaves, entonces lo que falta para explicar es muy poco. Se los voy a mostrar en este corto video para que aprendan a hacer sus propios portallaves. Bueno chicos, yo ya lo terminé y ya hablé con la clienta, lo quiere de portallaves. Mire, así nada más. Ahí. Entonces ya voy a terminar acá. No le doy más vueltas. Ya la clienta dijo, me encanta como portallaves, me gusta ese tamaño. El portallaves es este. Lleva esta argollita y simplemente se cierra. Aquí voy a terminar entonces un punto. Bueno, puedo terminar antes porque acá yo le hice un punto para mostrarle a la clienta si lo quería grande como monedero o como portallaves, y definitivamente portallaves. Miren. El último punto lo hago deslizado. Simplemente quitamos los hilos alma. Los hilos alma, para quitarlos solamente se le hace una pequeña presión ahí para que quede bien. Ahí nada más. Este punto deslizado que hice lo dejo un poco largo para cuando coloque el cierre se pueda esconder. Listo. Y ahí tengo un hermoso portallaves. Se puede hacer, se puede acomodar puntica con puntica o al contrario, así. Que quede corrido. Cualquiera de los dos queda bien. Listo, vamos a colocarle cierre porque se quedó como portallaves. Bueno chicos, acá tengo que definir si quiero que quede el diseño así o si lo quiero así. Listo, cualquiera de los dos se ve muy bonito. Cualquiera de los dos. Y termine acá. Esta parte donde termino me gusta mucho dejarla como para en esta parte donde voy a colocar el cierre, porque se oculta muy bien. Cualquier error, imperfección o cualquier cosita que quede se oculta perfectamente. Ahí. Ya teniendo esta parte clara de dónde va, empezamos con alfiler. Siempre, chicos, yo sé que les parece un poquito cansón tener que apoyarnos con alfiler, pero para estos monederitos yo siento que es determinante que sí o sí se apoyen con un alfiler, que usted sí le pueda dar ese toque de calidad a la hora de pegar el cierre. Ahí, de esta manera. Listo, lo terminamos acá. Antes de coserlo siempre se debe confirmar si esta parte sí queda correcta. Aquí, si al coserlo a ese lado, toda esa parte y la postura o el diseño sí queda correcto. Miren, en este caso pues no me choca que se vea el diseño así, creo que se ve bien. Sí, sí, se ve bien. Entonces creo que empiezo a coserlo a partir de acá. Vuelvo y lo acomodo porque es que ahí es donde les queda torcido, muchachos, cuando ustedes lo colocan de cualquier manera. Acá. Listo, empezamos a coser. Acá en el último azul voy a empezar a coser. La distancia que debe tener una puntada de la otra es simplemente un punto bajo, y acá debajo de la pestañita se pasa la aguja para que no se vea la costura. Lo mismo acá en este, debajo del punto. Ahí empezamos.
¿Listo? Así le damos toda la vuelta. Hasta llegar acá. Y ya les muestro qué hacemos ahí. Terminé. Miren lo bonito que se ve. Listo. Y me voy a devolver, pero voy a aprovechar y voy a sentar acá este borde. Esta parte se debe de coser ahí. Se hace por dos cosas. Primero, para que quede muy limpio el pegue del cierre. Y segundo, muchachos, porque eso ayuda a darle firmeza a mi monedero. Ayuda mucho a darle firmeza al monedero el asentar este cierre. Vean. Ahí le quité un poquito para que esa parte no se vea como rara. Y empezamos a asentar este cierre acá. Le da bastante firmeza a mi portallaves en este caso. Bueno, si es monedero también le funciona muy bien. Pero los portallaves realmente sí es necesario asentar este cierre. Y por calidad, a mí me gusta hacerlo por calidad porque siento que la pieza va a durar muchísimo. Y la persona que lo utilice pues se va a sentir más cómoda que no esté ese cierre así. Ahí, todo, siento yo que todo ordinario. Y seguimos acá. Agarramos solo un poquito de la parte de encima del tejido y de la pestañita de atrás del monedero. Solo un poquito, así. Hasta llegar acá y ya les muestro cómo pegamos la otra mitad. Bueno, ya pegamos el cierre. Y vamos a tomar medidas muy bien para pegarlo al otro lado. Miren acá. Acomodando bien el cierre. Esta parte me ayuda muchísimo a que esto se vea muy bonito. Sí, ahí se ve bien. Y vamos a colocar nuevamente un alfiler. Chicos, este es realmente la parte que hace que el portallaves se vea muy bonito o que no se vea como para nada agradable. Tienen que tener claro eso, que no es como que pegar el cierre por pegarlo y terminar un proyecto, no. Esto tiene el sentido común de dejarlo muy bien o que quede realmente como que ahí le pegaron un cierre y ya lo cerramos. En mi caso me gusta mucho que quede bien en la esquinita. Sí, y al cerrarlo ahí, y me gusta cómo queda la forma. Sí, ese es, así va. Y empiezo a coser acá. No empiezo por doblar esta pestaña, esto lo dejo para sentarlo después. Y una cosa que les quería mostrar, porque todos tienen curiosidad, que esto tiene que quedar junto. No, miren, estas puntas no tienen que quedar juntas. Por eso yo tengo que cerrarlo, abrirlo, cerrarlo para ver cómo me queda. Pero mire, si queda ahí separado, no tiene ningún problema. Así, yo ya lo cerré, me di cuenta que me quedaba perfecto. Entonces, no tiene por qué estas dos finalidades del cierre, donde finalizan los dientes del cierre, quedar juntos. Usted se tiene que ocupar es de que se vea bien cerrado cuando esté cerrado. Mire, ahí. Empiezo a coser de aquí para allá. Bueno, ya terminé de coserlo muy bien. Asenté todos los cierres y acá vamos a colocar lo que hace que este monedero se convierta en un portallaves. Esto es lo que hace que este monedero se convierta en un portallaves, chicos. Acá. Esta partecita es muy importante
porque lo que va a separarlo y lo va a formar en un portallaves donde vamos a poder guardar dinero, pero también dejarle ahí las llaves. Cerramos. Listo. Y aquí lo cosemos. Listo, chicos, así ya quedó. Vean. Ya ahí abre y es un portallaves. Ahí ya lleva las llaves y listo. Vean, ahí vieron cómo cosí este pedacito. Eso fue todo, no es más. Lo cierras. Y listo. Esta es la parte que queda acá para que él gire como portallaves.